acordarme de este país real, junto al país virtual y mediático que tan duramente nos criticó cuando enviamos el proyecto y sancionamos en este Congreso el traspaso de la administración de los recursos de los trabajadores del sector privado al sector público. No fuimos acompañados como en tantísimas otras cosas. Lo hicimos solo con los votos del oficialismo y de los partidos aliados o que, sin estar aliados, creían que era importante recuperar para, no el gobierno, sino para el Estado, la administración de los recursos de los trabajadores. No nos acompañaron, lamentablemente, otros partidos que se opusieron en su momento, cuando esto sucedió, y que habían presentado muchísimos proyectos, no importa, cosas de la política o de lo pequeño. Yo prefiero decir más que de la política, de lo pequeño. Pero lo cierto es que esta asignación universal que hoy cobran 3,5 millones de chicos y con la cual todos estaban de acuerdo, solamente se pudo hacer a partir de poder transferir el recurso de los trabajadores a manos del Estado. Si no, esos 3,5 millones de chicos seguirían hoy siendo motivos de discursos maravillosos, de exposiciones fantásticas por radio y televisión, de todos los dirigentes de la República Argentina, sociales, empresariales, políticos, eclesiales. Pero hubo que hacer eso para que los 3,5 millones de chicos hoy cobren la asignación universal. Por eso hablo de esta Argentina real, de esta Argentina que trabaja, que construye, que gestiona, con errores y con equivocaciones, pero creo que también con aciertos. De la otra Argentina, la virtual, la mediática, que solo habla, que solo obstruye. Y yo quiero también, junto a ese piso social, reivindicar para todos nosotros un tema como es el de educación también. Una Argentina real y una Argentina virtual. La Argentina real fue la de el financiamiento educativo que nos ha permitido llegar hoy a destinar 6% de nuestro PBI a la educación, como nunca. Yo era una de ustedes en los años 90, cuando tuvimos más de 1000 días de carpa blanca. Ya no está Marta Maffei sentada aquí, en un momento estuvo también Marta sentada aquí. Y recuerdo también discursos, alocuciones y marchas. Pero fue este gobierno el que destinó el 6% al PBI. Fue este gobierno el que fijó un piso salarial en la propia ley de financiamiento, de modo tal de contribuir a la equidad educativa con criterio federal. Porque evidentemente no es lo mismo un maestro en Jujuy que un maestro en Capital Federal. Basta, hay que escuchar a todos, por favor. Entonces, yo digo, el otro día cuando fijamos, luego de arduas negociaciones salariales, con 15 días antes, el tema del piso salarial, desde algunos sectores se nos criticó diciendo que estábamos incrementando los salarios docentes y en realidad lo único que estábamos haciendo era hacer cumplir la ley y fijar un piso salarial mínimo para asegurar la equidad educativa de todos los docentes, de todos los maestros de la República Argentina, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Y esto nos ha permitido iniciar un ciclo lectivo
como hace años, algunas jurisdicciones todavía no han resuelto, pero seguramente lo harán en los próximos días. Pero no lo digo yo, hoy lo leí, sorprendida, muy chiquitito, pero en un diario de la oposición, que hacía años que no se comenzaba un ciclo lectivo con la cantidad de alumnos que hoy concurren a clase. Lo hemos hecho porque estamos absolutamente convencidos que la educación, la capacitación de nuestros recursos humanos es uno de los ejes básicos de este proyecto. Y vamos a inaugurar este ciclo lectivo, mañana lo voy a hacer en Berazategui, pasado mañana en Posadas, inaugurando en este año del Bicentenario, en este mes de marzo, más de 100 escuelas que vienen a completar 756 escuelas ya terminadas, 246 en ejecución y 148 escuelas ya en proceso de licitación, con lo cual vamos a terminar, creo, este año del Bicentenario con más de 1000 escuelas construidas en 7 años. Nunca en la historia del país se ha construido este número de escuelas. Hemos quintuplicado ese piso salarial y también hemos atendido tal vez como nunca por primera vez a nuestras universidades. Más de 106 obras de infraestructura se han hecho en 24 universidades, atendiendo a 600.000 alumnos universitarios, casi la mitad de la matrícula universitaria del país. Y además hemos hecho crecer el salario de los docentes universitarios en un 450% desde el año 2003 a la fecha. Todavía recuerdo, creo que me sentaba donde está sentado Agustín o Patricia Fadel, no recuerdo muy bien, pero todavía recuerdo aquel año en el que nos vinieron a proponer, como una salida de la crisis, que redujéramos el presupuesto de las universidades. Todavía recuerdo, no es para enrostrarle nada a nadie, es simple para saber qué país real tenemos hoy y el país que tuvimos. Simplemente es eso. En materia de infraestructura, el país real, en el año 2002, en general, en infraestructura, el presupuesto tenía 991 millones para obras públicas. Entre los 34.000 o 36.000 millones presupuestados para el año 2010, hemos crecido en infraestructura el 3.853% en materia de inversión. Parte son las escuelas, parte son las viviendas, casi 500.000 de viviendas, parte es el agua potable para más de 5 millones de habitantes, parte es el saneamiento para más de 8 millones de habitantes. También recuerdo, en ese país virtual y mediático, cuando no querían que rescindiéramos el contrato de la empresa privatizada para toda la región metropolitana, que no había hecho ninguna obra y que realmente no estaba cubriendo ninguno de los tipos de servicio. Me tocó inaugurar hace poco tiempo en Virrey del Pino la obra de agua potable que estaba prevista en el plan director para el año 2021. En el plan director de la privatizada, esa obra de Virrey del Pino que yo inauguré iba a ser inaugurada recién 10 años después de que yo terminara mi mandato. Y también esa Argentina virtual que viene preanunciándonos un apagón desde el año 2003 a la fecha. Del año 2003 a la fecha hemos crecido en generación de megavatios 4.718 megavatios.
de un pico máximo en el año 2003 de aproximadamente 14.000 megavatios, este año casi llegamos a los 20.000 megavatios, 19.600 y pico de megavatios en la hora pico. Hemos crecido en transporte y conectado al país de manera inédita en materia de distribución de energía. A Chubut y a Tierra del Fuego no llegaba el sistema interconectado, llegaba únicamente a Río Negro. Más de 2.200 kilómetros de líneas de tensión de 500 hemos realizado en estos años, que nos permitió conectar la totalidad del Chubut y toda la parte norte de la provincia de Santa Cruz. También entre Recreo y La Rioja, también entre San Juan y Mendoza, y también estamos ejecutando las obras de conexión entre Comahue y Mendoza. Las obras que hemos hecho de ciclo combinado, la San Martín, la Belgrano, la ampliación de la cota de Yacyretá, en fin, todas las obras que nos han permitido sostener tarifas competitivas para la industria, accesibles para los consumidores y que pudieron sostener el mayor crecimiento económico de los 200 años de historia que tenemos en la República Argentina. Sin embargo, con un plan de modificar, de diversificar nuestra matriz energética con obras hidroeléctricas de gran importancia, como Barrancosa, Condor Cliff, como Chigüidos, como Los Blancos, como la que ya terminamos en San Juan, en Caracoles, y estamos ya haciendo en Punta Negra, en la misma San Juan, 2 represas en una sola gestión, en una misma provincia como San Juan, en el único río que tiene San Juan, que es el río San Juan. También estamos terminando la central atómica de Atucha, que nos demanda una inversión de $1 millón diarios para diversificar esa matriz energética y no hacerla sola gasífera, sino también hidroeléctrica, atómica, y hemos licitado además con mucho éxito más de 1.000 megavatios de energías alternativas. Ni qué hablar, ya hemos puesto en marcha también el tema del biodiesel y ha comenzado a ponerse en marcha esa ley que se implementó aquí en el Congreso y el proyecto de ampliar también las oportunidades para tener más combustible y también ampliar el negocio de un sector muy dinámico como es el sector agrícola en la República Argentina, al cual también me quiero referir en esta Argentina real y en esta Argentina virtual. En la Argentina virtual y mediática nos dijeron que íbamos a tener que importar trigo y carne, que íbamos prácticamente a tener una cosecha muy magra, que no había ayuda por parte del Estado, ni mirada por parte del Estado hacia este sector que tiene un gran dinamismo y una gran generación de riqueza para el país. No solamente hemos creado este año el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación, sino que además ya llevamos autorizadas más de 4.300.000 toneladas de trigo que se han exportado. ¿Y saben por qué no las habíamos autorizado antes? Porque no las habían declarado. Este es el otro problema. Yo quiero explicar y si siguen declarando, vamos a autorizarlas más. Por una razón muy sencilla. El país, permítanme, el país necesita para su seguridad alimentaria entre 6,5 millones y 6.800.000 toneladas de trigo, que es para consumo interno. En realidad, cuando no se autoriza es porque no se han declarado existencias ante la ONCA o ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería. De modo tal que los registros, cuando nosotros nos indican que hay solamente un saldo de 6,5 millones, paramos la exportación porque no podemos dejar sin pan a nuestra gente,
no sea que tengamos que comer pan negro y después se acuerden, como se acordaban de Perón, algunas personas únicamente por el pan negro. Queremos que coman pan blanco y que se recuerden mal por otros motivos, pero no por el pan, por favor. Entonces, ¿qué pasó? Comenzaron a declarar. Se declararon inclusive de la cosecha 2008-2009 y hasta hubo acopiadores y exportadores que declararon de la anterior cosecha todavía. Por eso, este mito, esta cosa virtual de que no dejamos exportar trigo, ¿cuál sería la razón de no dejar exportar trigo si tenemos cubierta nuestra cuota? Sería una tontería, entrarían divisas, habría dinero en el país, pero para poder autorizar la exportación, reitero, tienen que declararlo. El maíz, se hablaba de que, y por eso cuando fue chica la cuota de trigo este año, porque en algunas regiones hubo mucha sequía, en algunas porque, por ejemplo, en Entre Ríos se batió récord de cosecha de trigo, no solamente por cantidad, sino por rendimiento por hectárea. La hectárea durante la última década en Entre Ríos daba aproximadamente 2.400 kilos por hectárea. Este año dio 3.600 kilos el trigo, la tonelada por hectárea en la provincia de Entre Ríos, lo que marcó una cosecha récord y estamos contentos por los entrerrianos, por los argentinos y por los que plantaron trigo y les fue bien. El maíz. Hablaban de que no íbamos a tener maíz. Vamos a superar, creo yo, los 20 millones de toneladas de maíz. Las plantas de maíz tienen más o menos 3 o 4 metros de altura, lo cual va a permitir tener mayor saldo exportable porque va a haber mayor cantidad de forraje, que es una de las cuestiones que tienen que ver con el tema de también cubrir una cuota de maíz para el país, porque lo necesitamos para toda la cadena de valor avícola, porcina, ganadera, etc. Cuota Hilton, editoriales enteros acerca de que no íbamos a cumplir la cuota Hilton y íbamos a perder mercados internacionales. Yo quiero darles un dato. En el año 2009 se cumplió el 99,99% de la cuota Hilton, la mejor performance de los últimos 8 años. Pero además, transparenté la distribución de la cuota Hilton mediante un sistema de concurso público para evitar la judicialización y lo que fue también, durante mucho tiempo, una fuente de enriquecimiento o de funcionarios, políticos o de jueces, con cosas que todos sabemos, pero que nunca repetimos públicamente y en voz alta. Pero además hemos hecho aportes al sector por más de 2.100 millones en materia de compensaciones, avícolas, porcinos, molineros, además de todos los otros planes y egresos e ingresos más terneros, planes que ustedes tienen seguramente en la memoria, que Jefatura de Gabinete les habrá acompañado oportunamente. Y en este sentido quiero decirles que vamos a tener una muy buena cosecha. Vamos a superar los 90 millones de toneladas. Algunos hablan de 96 millones de toneladas. Esto es exactamente más de 4 millones de viajes de camión, para que tengamos una idea del volumen, de la entidad, de lo que significa esta actividad que valoramos y realmente mucho. Quiero también hablar de la Argentina Real de la Ciencia y la Tecnología. Hace poco inauguramos la construcción del INVAP, el Instituto Provincial que está en Río Negro y en el cual estamos asociados con la CONAE y con la NASA, produciendo satélites, el proyecto Acuario, mi signo, no, pero no tiene nada que ver eso, para la NASA, para medir la salinidad de los océanos. Eso lo estamos haciendo en Argentina. Estamos haciendo por primera vez radares militares y civiles, con nuestra inteligencia, con nuestras neuronas, con los que se quedaron
y con los 713 científicos y científicas que hemos repatriado en estos 7 años, donde hemos mejorado como nunca en toda la historia los salarios de los becarios y donde nunca se nos ocurrió enviar a nuestros científicos a lavar los platos. Al contrario, les pagamos buenos sueldos y los pusimos a trabajar y le dimos los instrumentos necesarios a través de la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que también ha ejecutado presupuesto como nunca, más de 400 millones para más de 1.911 proyectos. Quiero hablarles de la Argentina Real de Salud, donde hemos podido hacer un descenso importante de la mortalidad infantil al 12,5 por mil en el año 2008, y donde, si ustedes se acuerdan, presenté también en este mismo recinto el programa de cirugías, cardiopatías infantiles congénitas. Hemos hecho una reducción ya del 35% de niñitos en la lista de espera, que es un 35% menos de posibilidades de muerte para aquellos chicos que necesitan ser atendidos. Podría hablarles de tantas cosas en esta Argentina real, del crecimiento económico que además no hace falta en materia turística, por ejemplo, en materia de todo lo que es la infraestructura también sistémica de competitividad, porque lo sabe la gente de Córdoba que nos falta, y Rosario, que nos faltan apenas unos kilómetros para terminar la emblemática autovía número 9 que conecta Córdoba-Rosario, corazón de la producción agrícola ganadera del país y también fabril. También la hidrovía que hemos podido solucionar y que va a mejorar la competitividad y que nos va a permitir inclusive sacar desde Bolivia toda la producción a través de una empresa argentina con tecnología argentina, y que hemos logrado destrabar una situación que se arrastraba durante años. Podemos hablar de la Ruta 14, de la Ruta de Capricornio que comunica Salta, en fin, de los miles y miles de kilómetros que hemos hecho en materia de conectividad, que es otra de las cuestiones sistémicas para lograr competitividad en nuestra economía. No hay, sin infraestructura económica, posibilidades de desarrollo y crecimiento para el sector privado, que no puede hacer este tipo de inversiones. Por eso nosotros, en la reunión que teníamos el otro día con los principales sectores empresarios del país y también con los representantes de pequeñas y medianas empresas, estábamos diciendo que tenemos que quebrar esa lógica histórica que ha tenido la Argentina o los sectores o agentes económicos de la Argentina de mantener o aumentar rentabilidad vía precio, sino que tenemos que hacerla vía aumento de la oferta, vía volumen, porque nosotros, el Estado, a través de salarios dignos, a través de jubilaciones, a través de asignaciones, a través de ese piso de protección social, estamos asegurando la demanda agregada. Este es el rol que tiene que tener el Estado, que además se retroalimenta con la actividad privada, porque si nosotros, ante momentos de crisis, utilizamos políticas activas en donde sostenemos y aumentamos a una costa de que dicen se redujo el déficit, ¿y cómo no el superávit, y cómo no se va a reducir el superávit fiscal en un año de crisis? Seríamos casi criminales si queremos mantener aparte de estúpidos de criminales, porque en la primera parte hambriaríamos a la gente, pero en la segunda parte empezaríamos con el déficit. Esto nunca pude entender a los capitalistas, que siempre me hablan de planes de ajuste y de achicar el gasto público. Sí creo en el superávit, sí creo que no se puede gastar más de lo que se tiene, pero si tenemos que achicar el superávit como medida contracíclica para mandar más dinero al mercado, mantener la oferta agregada, la demanda agregada, para que la oferta también se sostenga y no me echen gente. Yo me acuerdo que tuve, y quiero contarles también, la reunión que tuve con los dirigentes de la CGT a principios del 2009. Vino Hugo con toda la directiva de la Confederación General del Trabajo. Yo no sé si estabas vos, Héctor, también estabas, ¿no? Y me acuerdo que obviamente venían con la preocupación que tenían todos.
¿Qué va a pasar? Van a echar gente, tenemos que modificar la ley y aumentar la indemnización por despido, llevarla de vuelta al doble para que no despidan gente, tenemos que sacar una ley que impida los despidos. Sé que se presentaron proyectos de ley en el Parlamento para prohibir los despidos. Sé que se presentaron proyectos de ley para que las indemnizaciones fueran duplicadas o triplicadas. Y cuando ellos vinieron a verme, yo les dije, eso no da resultado. Eso es como la ley de intangibilidad de los depósitos. La economía no se sostiene con leyes. Yo era diputada, también estaba sentada ahí cuando se discutió en este mismo Congreso, días antes del corralito y del desastre, declarar para darle certeza y seguridad a la gente la ley de intangibilidad de los depósitos. Me acuerdo que al lado mío se sentaba Ana María Mosso, exdiputada mendocina y economista. Y realmente no tenía ningún sentido porque, como no lo tuvo realmente, ni tuvo tampoco ningún efecto. Es más, tuvo efecto negativo porque mucha gente temió que como estaba pasando esto, posiblemente sucediera algo en esta Argentina en la cual nadie cree en lo que ve, sino cree en lo que le cuentan. Somos muy curiosos en la República Argentina. Por ahí no vemos, no creemos en lo que vemos, pero vienen y nos cuentan algo y lo creemos. Y actuamos efecto manada, efecto expectativa. Por eso yo les decía el otro día que uno de los principales problemas que tenemos en la República Argentina, se lo dije a los empresarios, es que el aire es gratis. Yo estoy segura que si el aire se cobrara y si cada uno que hablara o arriesgara pronósticos, formulara políticas, tuviera que pagar por utilizar esa porción de oxígeno, yo estoy segura que se dirían muchas menos tonterías en la República Argentina. Y les sigo contando, cuando vino, yo les dije, no vamos a hacer eso, no vamos a hacer eso porque ni bien salga el proyecto del Poder Ejecutivo, triplicando las indemnizaciones, prohibiendo, va a haber despidos masivos, porque es la defensa que el capital normalmente toma ante cualquier medida de esta naturaleza. ¿El objetivo cuál fue entonces? Y se los dije, lo recordaban, y me decían, tuviste razón. Era mantener el vínculo laboral, que no llegara el telegrama de despido. Este fue el objetivo de mi gobierno desde el primer momento de la crisis. Porque una vez que se destruye el vínculo laboral, es muy difícil, además de lo que esto significa en términos personales para quien lo recibe, es muy difícil reconstruirlo. Por eso dijimos, bueno, reducción de jornadas, licencias, hubo reducción de salarios en las empresas automotrices a cambio de que no despidieran gente. Hubo ayudas del Repro, me acuerdo Bariloche con la gripe A, lo veo por allí a Miguel Pichetto. Pusimos 3.100 repros en la ciudad de Bariloche para que, como no venían los turistas brasileños producto de la gripe A, no echaran a miles de trabajadores de los hoteles. Fue el que nos salvó en este año 2009, que no es contradictorio con la fuerte incentivo que tenemos que seguir dándole a las exportaciones que nos permiten tener los saldos comerciales, además de generar valor agregado, sino también proteger la oferta, que no significa medidas que finalmente terminen en aprovechamiento de posiciones para poder tener mejores precios a costa de medidas proteccionistas. Tampoco creo en ese modelo porque tampoco dio resultado. Creo en un modelo de absoluta racionalidad, con un Estado sosteniendo la demanda agregada, con un sector privado que invierta y aumente la oferta, con un Estado que también proteja esa oferta, con una capacitación de nuestros recursos humanos a través de la educación, de la ciencia y tecnología para agregar cada vez más valor a sus productos. Esto es, señores legisladores y señoras legisladoras, lo que nos permitió sobrevivir como lo hicimos en este año 2009 y enfrentar con expectativas muy buenas
este año 2010. Por eso la colaboración a todos, porque en definitiva este es el país de todos. También quiero referirme por